Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla que espero, como son las 5 de la tarde, no convoque a aquel del que vamos a hablar. Va a ser una charla de 50 minutos y vamos a dar un pequeño repaso acerca de la figura del diablo y cómo se ve al diablo en el folclore panameño. En el folclore panameño generalmente encontramos muchos elementos, como por ejemplo el chivato, el hombre sin cabeza, etc. Pero uno de los personajes que más páginas ocupan es el diablo como ente separado, como personaje. Vamos a ver primero quién es el diablo. Pues al final la historia y los relatos bíblicos le han adjudicado decenas de nombres al diablo. Algunos de ellos ni siquiera podemos calificarlos de nombres, sino de adjetivos, ¿sí? Desde el querubín ungido hasta Lucifer. El diablo es una de las figuras más polémicas y más temidas por la humanidad. Para miles, millones de personas, representa el mal absoluto y simboliza todos los pecados de la humanidad. Algunos nombres del diablo se pueden referir a demonios inferiores o a deidades distintas, dependiendo de las mitologías a las que pertenezcan, pero todos ellos se refieren a este concepto de la maldad, el pecado y la destrucción. Lucifer, Abandón, Apolión, Belcebú, Belial, maligno, Samael, acusador, adversario, ángel del pozo sin fondo, bestia, padre de la mentira, mentiroso, poder de la oscuridad, león rugiente, serpiente antigua, tentador, malvado y, en algunas partes de Panamá, como veremos dentro de un rato, barba azul. La idea del diablo, tal y como la conocemos hoy en día, apareció en el actual Irán, en la antigua Persia, donde había surgido cerca del 600 a.C. el vedismo, un culto precursor de la religión zoroástrica, en el que ya encontramos un bien y un mal, que están enfrentados y que después de la muerte provocan un juicio del alma humana. Esta creencia evoluciona hacia el mito de Mitra. Mitra va a ser el intermediario entre estos dioses, entre Ahura Mazda y Ahriman, el bueno y el malo. En esta doctrina, Ahura Mazda y Ahriman entablan una lucha sin cuartel cuyo campo de batalla es el mundo. Esta lucha tiene por soldados por parte y parte. Y en la fila del demonio encontramos otros nombres que nos suenan de muchísimas películas y de muchas otras historias, como por ejemplo Azazel, Asmodeo, Leviatán e incluso Lilith. Sea como fuere, Lucifer, nuestro Lucifer, el diablo, ha recogido en su persona atributos y características de muchos otros dioses a lo largo del tiempo. Y estos otros dioses los han ido cargando, al demonio, lo han ido cargando con todo aquello que provocaba repulsión y miedo. Ahora bien, no debemos olvidar que en realidad el diablo fue el ángel más hermoso a la derecha de Dios, tal y como nos dice Ezequiel en el 28:12, hijo de hombre, así dice el Señor Yahvé, eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría y acabado en belleza. En Edén estabas, en el jardín de Dios, toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto, rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación. Lucifer gozaba de la gracia de Dios y Lucifer era considerado como el ángel más sabio y más hermoso de la creación. Sin embargo,
Una leyenda dice que fue expulsado del cielo no porque se rebelara ante Dios, sino porque se negó a inclinarse ante el hombre que él consideraba inferior a él. Y por ello fue expulsado del cielo y arrojado a los abismos negros y pestilentes del infierno junto con todo su ejército de ángeles rebeldes. Y entonces fue en ese momento en el que Lucifer se transformó en Satanás. Satanás, que no significa otra cosa que Shaitán, adversario o acusador. Ahí, en ese momento, empieza a tener ya las patas de cabra, la lujuria del dios Pan, su capacidad para provocar en nosotros el terror pánico. Entonces tiene los cuernos de Cernunnos, el dios de los bosques y de los animales entre los pueblos célticos, y se le asocia como a Cernunnos, con la serpiente. Nuestro diablo es, como bien dicen algunos de sus nombres, es el máximo engañador, como el Loki germano. Es el dios oscuro, el genio de la mentira. Y será, como Loki, el que al final del tiempo provocará el Ragnarok o el Apocalipsis, la batalla final donde todo el universo que conocemos va a ser destruido. Ahora, ¿quién es el diablo que recorre hoy en día todavía los caminos de nuestro istmo, asustando a los que andan por esos caminos por la noche o haciendo pactos con los ambiciosos? Bueno, pues el diablo, que hoy en día está en Panamá, vino efectivamente con los españoles, aunque en las primeras crónicas de la conquista se afirma que ya había aquí, en la antigua Castilla del Oro, un diablo pululando cuando ellos llegaron. Este diablo, tal y como nos lo relata Pascual de Andagoya en su Relación y Documentos de 1586, voy a abrir comillas y leo: había aquí algunos particulares que se hacían llamar maestros, los llamaban tequinas, que les decían que hablaban con el diablo, el cual llamaban en su lengua tuira, y este tenía una choza muy pequeña sin puerta y por arriba sin ninguna cobija, y este se metía allí de noche y hacía que hablaba con el diablo y mudaba muchas maneras y tonos de hablar, y decía al Señor lo que a él le placía, diciendo que el diablo le respondía a aquello. También nos dice Pascual de Andagoya que en Castilla del Oro había brujos y brujas que hacían mucho daño en las criaturas y aún a la gente mayor por inducimiento del diablo, y traíales el diablo sus unciones con que se untaban ciertas hierbas, y averiguando de la manera en que se les aparecía, era manera de niño hermoso. Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias, afirma que el tuira es el diablo que provocaba las guerras entre los diferentes cacicazgos. Y estas crónicas fueron convertidas más tarde en cuento por Luisita Aguilera en Tradiciones y Leyendas Panameñas, donde encontramos una referencia a una leyenda en la que Tuira, un malévolo espíritu siempre dispuesto a jugar malas pasadas a los mortales y a sus propios compañeros, odiaba a Acoré, que era un dios hermoso y valiente. Tuira era muy pendenciero y buscábale camorra continua a Acoré, quien, escudado más en su valor que en su omnipotencia, salía en toda ocasión triunfante. La lucha entre las dos divinidades un día comenzó en las montañas de Espavé. Cayéndose y levantándose, los dos combatientes llegaron al valle en donde hoy corre el Tuira. Allí, Acoré lo tumbó de un solo puñetazo. Tuira quedó desvanecido, mientras que la sangre escapaba en gruesas marejadas de las múltiples heridas que en su cólera Acoré le infiriera. El rojo líquido fue formando una corriente de impetuosas y turbulentas aguas, el Tuira, que recogió en sus ondas su propio cuerpo macerado. Acoré, lesionado también en el rodar cuesta abajo de las montañas y con los golpes que le asestara su rival, se sentó a descansar cerca de su exánime contrario. La sangre que emanó de sus heridas fue transformándose en un lago allí cerca del río, el lago Pita, que cual celoso guardián vigila eternamente el castigo de Tuira. Es decir,
Más allá de la leyenda, del cuento de Luisita Aguilera, encontramos ya referencias en el Panamá precolombino a conversaciones con el diablo, a pactos con el diablo o con alguno de sus alter ego. Hallamos brujas y encontramos apariciones del maligno en forma de niño hermoso. Estas creencias precolombinas, desde luego, encontraron un caldo de cultivo abonado en la religión católica que traían consigo los conquistadores, porque el diablo en la Europa del siglo XVI era una presencia real, permanente y amenazadora. De esta mezcla de leyendas precolombinas o de creencias precolombinas con las creencias y la religión cristiana que vino con los conquistadores, surgen estas leyendas que hoy en día todavía están tan arraigadas en el folclore panameño. En el folclore de la campiña interiorana, el diablo es el espíritu de la maldad. Sus actividades son, abro comillas, dirigir la maldad en todas sus formas. Él comanda la actividad de los duendes, de las brujas y de otras entidades de esta naturaleza, como por ejemplo el cadejo negro. Ojo, no el blanco. El blanco es de Dios, el negro es del diablo. Y también es el comandante del chivato. Además, según algunos, de ser su creador, tal y como nos cuenta Roberto de la Guardia en su libro Mitología Panameña. Además de esto, hace pactos con los seres humanos y posee a los hombres. Además de eso, se lleva a la gente cuando se portan mal y, en general, asusta a las personas por las noches en el camino. Se conoce que se aburre y, bueno, de vez en cuando pues le pega susto a la gente. El diablo panameño, ¿cómo suele aparecerse? Bueno, pues se suele aparecer en forma de hombre alto y en cualquiera de las combinaciones posibles de color de piel y traje, siempre que el color de la piel y del traje sean blanco y negro. Es decir, puede ser un hombre de piel negra vestido de negro, o un hombre de piel blanca vestido de negro, o un hombre de negro vestido de negro, o un blanco vestido de blanco y con una capa negra, o bien vestido de blanco de pies a cabeza sobre un enorme caballo negro. Pero cuidado, porque a pesar de lo que podamos creer, en realidad el diablo no siempre es feo, ni mucho menos. Vamos a leer algunas de las notas que nos hablan de la apariencia del diablo. Nos dice, siempre lo veía fugarse por los caminos que las nubes dejaban de trecho en trecho, en un caballo negro, él con sombrero blanquísimo y ropa negra. Volvía el rostro y se reía a carcajadas. También de Luisita Aguilera podemos decir, se sorprendió al ver que, muy diferente a la que se había supuesto, era un hombre desconocido el que estaba allí. Su vestido era completamente negro. Hacía resaltar aún más la extraña palidez de su rostro, en donde los ojos grandes, profundos y como enrojecidos, lanzaban siniestros fulgores. La nariz grande, aguileña, el agudo mentón, el gesto sardónico que se veía en la boca grande de labios finos y apretados, daban a ese rostro hermoso, en su conjunto, cierto aire repulsivo y sombrío. Un hombre alto, en un caballo negro y con un sombrero blanco grande. El hombre del sombrerón no se bajó a abrir las trancas, sino que se hizo a un lado y pasó la cerca con todo y caballo. Como veis, el diablo no siempre tiene que ser feo. No ha perdido su apariencia del libro, o sea, del ángel más hermoso a la derecha de Dios. Me están preguntando aquí el nombre del primer libro que leí. Al final de la charla voy a dar la bibliografía completa para que todos la puedan apuntar con tranquilidad. ¿Sí? Bien, continuamos. Vemos que el negro es un color muy importante. El negro es el color distintivo del diablo y los ojos suelen ser rojos. Los ojos son rojos y a veces puede echar fuego por ellos. Los animales asociados con el diablo suelen ser el perro negro, el chivo, pero cuidado porque la relación con el chivo a veces aparece
solamente por el olor y no tanto por la forma. Vamos a verlo en una de las lecturas que tengo seleccionadas, cómo se puede ver esto. El venado y en menor medida el gato negro, pero también aparecen referencias al gato negro. También tenemos como animales relacionados con el diablo el buey y la mula, ambos negros, por supuesto. Vamos a leer una referencia acerca del buey, de un buey negro. Un enorme buey negro. Nadie se acercaba a esa bestia misteriosa, solo él podía hacerlo, y ese buey corría por la cuadra horas y horas haciendo un tropel que no dejaba dormir a los vecinos. Todos comenzaron a comentar que aquello no era un simple animal, sino el diablo mismo que en forma de toro vigilaba al ventorrillero para que no fuera a incumplir el pacto que habían hecho, entregarle el alma a cambio de bienestar y riquezas. En el folclore de Panamá el diablo tiene tantos poderes como Dios y se le llama maligno, malo, ángel malo, Lucifer y, ojo, barba azul, que es un término muy curioso que yo nunca había oído referido al diablo más que aquí, sino como un cuento de hadas contado a los niños. Pero es curioso porque en La Palma de Darién se habla del diablo como de barba azul y se dice que la forma de llamar al diablo es muy sencilla. Lo que se necesita es valor. Va uno a las 12 de la noche a la pata de un árbol de higuerón y en voz alta, pensando en él, pronuncia el nombre de uno mismo 3 veces y al poco tiempo acudirá. Otro método que me dijeron es llamándolo por el nombre de barba azul. Pero, sobre todo, la actividad principal del diablo en el folclore de Panamá es hacer pactos, pactar con los seres humanos y luego venir a cobrar las almas de los que han hecho estos pactos una vez que el término del contrato se ha vencido. ¿Dónde es el lugar favorito del diablo para hacer los pactos? Por alguna razón que no he encontrado ninguna relación, el árbol favorito por el diablo es el árbol de higuerón, que se encuentra relacionado con el diablo a lo largo y ancho de la geografía panameña. Ahora, lo que se requiere, además de llamarlo por su nombre o llamarlo barba azul, lo que se requiere es valor y coraje. Muchos testimonios cuentan que hay personas que tratan, es más, muchas veces son incluso retos de borrachos que dicen que venga el diablo porque yo me lo echo, y cuando aparece el diablo, es que una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. Entonces suelen huir. Pero si tienes el valor suficiente y terminas haciendo el pacto se concreta y ¿qué consigues a cambio? Pues en el folclore panameño, en la mayor parte de los relatos del folclore, los que pactan lo que quieren son riquezas, quieren dinero. Y en algunas de los testimonios incluso se encuentra la referencia de que llega este hombre alto, vestido de negro o vestido de blanco en un caballo negro, entra a la casa de esta persona y se escucha, los vecinos escuchan cómo caen las monedas sobre la mesa. Entonces, eso es en la mayor parte del folclore, pero hay algunos casos curiosos. ¿Por qué? Porque a veces lo que se pide es talento artístico y musical. Y este talento artístico y musical todos sabemos que puede ser cosa del diablo. En El ahogado, que es la novela publicada por primera vez en 1952, que amalgama de forma absolutamente magistral lo policíaco, lo periodístico y lo fantástico, Tristán Solarte nos relata el asesinato de Rafael, un personaje misterioso que es en realidad la encarnación de todos los miedos y de todos los deseos. El ahogado, que recoge este aura ancestral, nos equipara muchas veces a Solarte con Baudelaire, porque ambos recogen este espíritu humano, y abro comillas, en el espíritu humano recogen dos manifestaciones simultáneas, una hacia Dios y otra hacia Satán. Se observa que lo interesante y lo terrible de esta afirmación es la simultánea manifestación de ambas fuerzas.
Esto lo vemos reflejado en el tema del cadejo, que es muy, muy interesante, pero que se nos escapa del tiempo que tenemos hoy, que es muy, muy corto, y siempre se ven reflejados incluso en la simbología del blanco y el negro. El cadejo blanco, el cadejo negro, un hombre negro vestido de blanco, etc. Pero bien, en todos nosotros conviven el bien y el mal. Rafael, el poeta laureado, la pureza maldita, nos muestra también la relación implícita en el inconsciente colectivo entre el arte, la música y el diablo. Desde luego no es la única referencia en Latinoamérica acerca de pactos que logran la excelencia musical o que gracias a la misma logran librarse de perder el alma. Vamos a hacer una referencia rápida a algunos de los ejemplos de este último tipo en el folclore latinoamericano. Por ejemplo, en Venezuela encontramos la leyenda de Florentino y el Diablo, que es un poema emblemático muy famoso de un poeta que se llama Alberto Arbelo Torrealba. Florentino era un hombre de los que no conocen el miedo, que asistió a un joropo en el pueblo y aparece un extraño en el joropo vestido completamente de negro, que llegó a la fiesta y lo desafió a contrapuntear. Florentino sabe que su oponente es el diablo y que si pierde el contrapunteo va a perder también el alma. Entonces empieza el contrapunteo, es un poema largo, no lo voy a poder leer aquí, lamentablemente, es muy bueno, voy a leer algunos versos sueltos para que se den cuenta, pueden ustedes buscarlo, está en internet. La porfía, noche de fiero chubasco por la enlutada llanura y de encendidas chipolas que el rancho del peón alumbran. Adentro suena el capacho, afuera bate la lluvia, vena en corazón de cedro, el bordón mana ternura. No lejos asoma el río, pecho de sábana sucia, más allá coros errantes, ventarrón de negra furia, y mientras teje el joropo bandoleras amarguras, el rayo a la palma sola le tira señeras puntas. Súbito un hombre en la puerta, indio de grave postura, ojos negros, pelo negro, frente de cálida arruga, pelo de guama luciente que con el candil relumbra, un golpe de viento guapo le pone a volar la blusa y se ve geme y medio de puñal en la cintura. El diablo lo amenaza a Florentino. Donde manda capitán usted es vela caída, yo altivo son de la mar, ceniza será su voz, rescoldo de muerto afán, sed será su última huella, náufraga en el arenal. ¿Cómo se libra Florentino de todo esto? Mantiene al diablo contrapunteando sin perder ninguna rima y lo mantiene cantando toda la noche hasta que sale el sol. Al salir el sol, Florentino empieza a invocar a la Virgen de la Soledad, a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Socorro, a la Virgen de la Paz y al final al Niño de Atocha Bendito y a la Santísima Trinidad. Y con esto y la aurora el diablo tuvo que retirarse. Pero es que en el pueblo de Santa María, Roberto de la Guardia también reconoce un testimonio en el que se cuenta que había una vez en esta región un hombre que cantaba muchas décimas. Estando en la fiesta, llegó un hombre con capa negra y retó a cantar a cualquiera de los concurrentes. Él se ofreció a contrapuntear con el desconocido y cuando empezaron las décimas, él empezó a sentirse mal y no podía componer. Entonces el desconocido era un bellaco y lo tenía bien jodido, hasta que se dio cuenta de que esto tenía que ser un mal arte del otro. Y entonces, cuando el hombre, con una serie de composiciones bien hechas que tenía, terminó diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el desconocido salió huyendo como un loco. De la misma manera encontramos este reflejo en la serie Rafael Escalona, realizada por Caracol Televisión, una serie de 1991, donde el cantante Carlos Vives era el que protagonizaba a Rafael Escalona y se recrea un momento donde Rafa se enfrenta con Anastasio y con el diablo en un mano a mano, donde Escalona canta el credo al revés y hace huir al maligno. Esto, desde luego, es una actualización de la leyenda de Francisco el Hombre, quien, yendo por un camino de noche, se encontró con un desconocido vestido de negro con quien se enfrascó en un duelo de décimas y logró librarse de perder su alma cuando terminó rezando el Magnificat al revés.
Esta leyenda de un pacto con el diablo para conseguir inspiración ya aparece también en la leyenda de Paganini y se retoma. Perdonen que haga esto de vez en cuando, pero es que la silla que tengo está estropeada. Entonces me voy bajando y ustedes van a ver que voy encogiéndome poco a poco. No es una cosa del diablo, es una cosa de la silla que no me ayuda. Así que discúlpenme si de vez en cuando me ven que interrumpo para hacer esto. Bien, continuamos. La leyenda del pacto con el diablo para conseguir inspiración ya aparece, por ejemplo, en la leyenda de Paganini, el violinista magistral, que se decía que tenía un pacto con el diablo y que, por cierto, siempre iba vestido de negro. Pero también lo encontramos en figuras, por ejemplo, en una de las grandes figuras del blues, Robert Johnson, que dicen que era un guitarrista bastante mediocre, hasta que por allá, por 1933, vendió su alma al diablo, en un cruce de caminos en Clarksdale, Mississippi, a cambio de tocar el blues mejor que nadie. Gracias a este pacto satánico llegó a ser el rey del blues del Delta y hoy en día está considerado el abuelo del rock and roll. Pero murió a los 27 años. Es uno de estos miembros del famoso club de los del 27. Al parecer fue envenenado por el marido de una de sus amantes. Pero en realidad todo el mundo cree que fue que el diablo reclamó su alma. Entre los éxitos de este hombre hay canciones como el blues del cruce de caminos, el blues del demonio y yo. Y en esta última canción dice cosas como: temprano en la mañana, cuando llamas a mi puerta, digo, hola, Satán, creo que es hora de partir. Se conoce que cuando el diablo vino a buscar su alma, él no supo cantar el Magnificat al revés. Porque el Magnificat, que no el credo, es la gran protección de nuestro folclore contra el diablo. El Magnificat al revés. Y es curioso porque esa también es la oración que hay que rezar contra la tepesa. ¿Cómo podemos protegernos del diablo si no sabemos rezar la Magnificat al revés? Algunos no sabemos ni rezarla al derecho, deberíamos de aprender. Pero bueno, también podemos usar un escapulario. No un rosario, un escapulario. El escapulario es la forma más segura de protección contra el diablo en el folclore panameño. En el caso de que no hayas hecho un pacto, claro está. Si lo has hecho, solo vas a poder librarte del pacto y por ende del diablo presentando como reemplazo a otra persona, mejor aún si es tu hijo. El impactado tenía 3 hijos sin bautizar, 2 mujeres y un varón. Esto es muy importante. Para hacer este reemplazo de un alma por otra, tienes que entregar a alguien que no haya sido bautizado. Un día mandó al muchacho, que tenía 9 años, en el caballo más mansito que había en la casa, a comprar un paquete de sal en la tienda del pueblo. Un caballo chico, colorado, criollo. De regreso, sin explicación alguna, el caballo mansito se encabritó, lo tumbó y lo mató a patadas. Y le mandaron a avisar que el caballo había matado a su hijo. Así era que te quería ver, dijo frente al cadáver destrozado de su hijo, dejando atónitos a quienes habían llegado antes. Y como si se tratara de un saco de ropa, cogió al chiquillo, lo atravesó en el caballo, lo amarró y se lo llevó para la casa. Con tablas y clavos viejos hizo un ataúd donde metió el cuerpecito boca abajo. En la noche, como a las 11:30, los vecinos que habían llegado para acompañar en la mortuoria vieron que un venado entró y se tumbó como si fuera un perro de la casa debajo del ataúd del muchacho, mientras bramaba como el chivato. ¿Hay alguna otra forma que no sea entregando a tu hijo a cambio de que el diablo no se lleve tu alma? Sí, hay otra forma para deshacer un pacto hecho con el diablo. La otra forma es denunciar el pacto un Viernes Santo a las 12 de la noche dentro de una iglesia. Ahora bien, han ustedes de saber que una vez deshecho el pacto, todo aquello que hubieran ustedes conseguido con él desaparecerá, se quemará o se destruirá
y van a ustedes a quedar mucho peor que antes. Ya verían ustedes si se quieren arriesgar al pacto. Ahora, hay una forma, y esto voy a hablar de esto por último, antes de dejar espacio para las preguntas. Hay otra forma, efectivamente, de realizar un pacto, pero sin entregar el alma, y es hacer un familiar. La forma de hacer estos familiares, que aún se hacen hoy en los campos de Panamá, y nos la cuenta, en este caso, Sergio González Ruiz. Vamos a ver cómo se hace un familiar. El Viernes Santo, a las 12 de la noche, es importante, de nuevo tenemos la referencia al Viernes Santo a las 12 de la noche, y el Viernes Santo a las 12 de la noche cae la flor del higuerón. La persona que quiera tenerla como un resguardo tiene que cogerla esa noche, apenas cae, sin hablar con nadie. Pero si se desea tener algo mejor, un familiar, se cogen 4 gatitos negros y la flor del higuerón. Se ponen todos ellos en una olla de barro que se tapa con otra olla de iguales dimensiones. Se pegan las 2 ollas con engrudo y luego se reza la oración del perro prieto. Se pone todo al fuego y empiezan esos gatos a llamar al diablo. Después de un rato se baja la olla, se destapa y se van a encontrar 4 muñequitos que se guardan cuidadosamente en una tula o en un churuco o en alguna otra vasija conveniente y se ocultan en algún lugar de la casa para evitar que sean descubiertos por algún curioso. Este es el familiar y cada uno de los muñequitos es un socio. El que tiene un socio ya es persona de grandes recursos, pero el que tiene un familiar adquiere poderes increíbles, porque el familiar sirve para todo. Le avisa a quien lo posee los males por venir, le dice lo bueno y lo malo, le da consejos sobre todas las cosas, ya sea que se trate de las siembras y las cosechas, ya de asuntos amorosos o de cuestiones de honor, y sobre todo, le sirve a su dueño para resguardarlo de los peligros y de la muerte. Así, armado de estos poderes extraordinarios, el hombre se vuelve invencible, y cuentan los viejos que mientras el familiar exista, su dueño no puede morir. Tan grande es su poder. Así sucedió, por ejemplo, en el caso del gran espadachín y hombre valiente de Tonosí, Paulino Frías. Este hombre extraordinario cortaba o le daba planazos a casi todo el que llegara a Tonosí, desbarataba los bailes cuando se le antojaba, peleaba con todos los guapos de su tiempo y, lo que es más extraordinario aún, los señalaba nada más, sin verdaderamente haber dado muerte a ninguno. Y él, desde luego, salía siempre ileso, sin un rasguño siquiera. Y cuando se le llegó su hora y estaba grave de muerte, no podía morirse. La mujer, velando junto a la cama, creía que ya estaba muerto y al rato, Paulino vivo otra vez. Volvía y le daba otro paroxismo, y otro, y boqueaba y todo, pero siempre volvía en sí, hasta que, después de días de agonía y de angustias, llamó al fin a su mujer y le confesó al oído su secreto. Le dijo que no podía morirse y que deseaba morir, y que la causa de su prolongada agonía era un familiar que tenía. Saque esa churuquita que tengo debajo de la cama, le ordenó. Haga una candela bien grande y quémela, que mientras no haga eso no me puedo morir y quiero descansar. Apenas hizo esto, la mujer murió Paulino en paz. De manera que encontramos la posibilidad de tener al diablo dentro del familiar, pero sin entregarle el alma. Ustedes verán cuál de las 2 opciones les interesa más, pero yo les recomiendo que si van a llamar al diablo, tengan el valor de plantarse firme delante de él. Vamos a ver las preguntas y después les digo la bibliografía que he utilizado. Los diablicos sucios. Me están preguntando, varias personas me están preguntando por los diablicos sucios. Bien, el diablico sucio de Panamá es una referencia directa. No he querido hacer referencia al diablico sucio, porque el tema de los diablicos sucios tiene una reminiscencia claramente hispánica. Son un calco casi al carbón de ciertas representaciones religiosas que se encuentran aún hoy en
a lo largo y ancho de la geografía española, ¿sí? Desde luego, cuando han llegado a Panamá fueron adaptadas y recreadas de alguna forma, pero todos estos personajes tienen una reminiscencia claramente española de representaciones que sobre todo se daban en momentos muy concretos en los atrios de las iglesias con una intención educativa, para educar al pueblo acerca de lo malo que era el diablo, la pelea entre San Miguel y el diablo y cómo vence el bien al mal y demás. El higuerón crece sobre las copas de otros árboles con sus raíces aéreas. Es un árbol con fama de villano. Puede ser, es una respuesta. ¿A dónde se va el origen de los diablos espejos? Que son muy diferentes a los diablicos. Los diablos cubiertos con espejos también son totalmente españoles, europeos. Vinieron con los conquistadores. Me ha encantado, muchas gracias. Antes de las llegadas de las diabladas españolas, ¿qué manifestaciones o diablos o fenómenos sobrenaturales manifestaban los latinos? Pues Crisálida, lo comenté al inicio, sí tenemos referencias en las primeras crónicas, en Pascual de Andagoya, en Gonzalo Fernández de Oviedo, encontramos referencias al diablo. Y al parecer, una personificación de algún espíritu maligno que los nativos llamaban Tuira. Nos hacen referencia tanto Gonzalo Fernández de Oviedo como Pascual de Andagoya de este tal Tuira, que según ellos hablaba con los brujos, tenía un espíritu de profecía y se aparecía en forma de niño muy hermoso. Sí hay referencias a un personaje que los españoles reconocieron claramente como si fuera el diablo entre los indígenas precolombinos panameños. Entre los pactos, ¿has encontrado a alguien que pide algún poder sobrenatural, por ejemplo, para consumar una venganza? Sí, se puede usar, pero date cuenta de una cosa, si tú solamente vas a querer hacer esto, es preferible que hagas un familiar a que vendas el alma, ¿sí? El personaje del Diablo Congo en Portobelo también tiene sus historias, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que daros cuenta que estamos ya sobre el tiempo, está a punto de terminar la charla, quiero contestar a todas las preguntas y repito, todo lo que tiene que ver con estas representaciones de diablico sucio, de diablos espejos, de los diablos congos, todo esto es amplísimo y necesitaríamos mucho más tiempo para hablar de ello. Hola Brian, saludos. Este tema del diablo da tanto miedo como curiosidad. Sí. Hola Girac. Hay algunos de mis alumnos de mis cursos por aquí saludando. Me encanta que estén aquí, me encanta que os hayan gustado. Qué bueno. Anabel habla de que su bisabuelo le contaba historias. Buenísimo. Me encantaría saber, si te acuerdas de ellas, me encantaría que me las contaras para tenerlas registradas. ¿Por qué se dice la expresión donde el diablo perdió la chancleta? Bueno, también se dice la expresión donde el viento da la vuelta. Así que son expresiones, quién sabe. Yo no creo que haya los refranes, las frases hechas, en realidad, como no tienen un autor conocido, tampoco tienen un origen conocido, muchas de ellas. El diablo aparece por acá en mi comunidad, sale de una quebrada montada a caballo y con sombrero. Buenísimo, Jennifer. Pues yo voy a dejar, al final voy a dejar mis redes sociales. Todos estos datos, todas estas historias, me encantaría que me las contarais, porque me interesa. Sale de una quebrada, ¿cómo se llama la quebrada? ¿Dónde es efectivamente la quebrada? ¿En dónde está situada? ¿Y de qué color es el caballo? ¿De qué color es el sombrero?
¿Se hace solo pacto por una cosa o por varias intenciones? Pues esto tendrás que negociarlo tú con el diablo. La mayor parte de las referencias que se tienen es por riqueza. La gente quiere tener dinero, quiere tener éxito en los negocios y quiere tener dinero. Pero igual que le comenté a la gente a la persona que me comentó lo de la venganza, cada uno tendrá que negociar con el señor Barba Azul lo que más le parezca. La mayor parte de las menciones literarias sobre el diablo se dan en historias del área rural. ¿Existen comparativamente en la literatura urbana? Claro que existen. Y la prueba la tienes en un montón de películas que además tienen un éxito brutal. El exorcista, sin ir más lejos. Los duendes, el chivato, las brujas, todas estas manifestaciones están relacionadas con el diablo, sí. En el folclore panameño, sí. Es más, en el folclore panameño los testimonios dejan muy claro que el diablo es el que manda sobre todos ellos. Todos, los duendes, el chivato y las brujas están comandadas por el diablo y en algunos testimonios, no en todos, esto sí varía, pero hay algunos testimonios que dicen que han sido creados, el chivato, el cadejo negro, han sido creados por el diablo. Estas apariciones no suelen morar mucho en la ciudad. Sí, sí, el diablo, en teoría, el diablo vive en todos sitios. Así que sí, ten cuidado si te lo vas a encontrar esta noche cuando vayas a sacar al perro. Siempre nos han dicho que estas cosas suelen pasar en el campo. A ver, es lógico. ¿Por qué? Pues por los caminos oscuros, porque hay mucho silencio, porque las sombras siempre ayudan mucho a que todas estas apariciones, todas estas creencias se mantengan a lo largo del tiempo, desde luego. Pero el diablo, como entidad sobrenatural que encarna la tentación, la maldad y los pecados, está allí donde haya hombres y mujeres, claro está. En Santiago, el chivato, cómo invocarlo, cómo dejarlo atrás. De nuevo, todos los que me hayáis hecho comentarios de este tipo, al final en mis redes sociales, por mensaje directo, por favor, contádmelo todo para tenerlo registrado. El chivato representado como un chivo o un semihumano. Bueno, me estáis haciendo muchas preguntas del chivato y del cadejo, así que voy a comentar, voy a hacer una publicidad, espero que no haya problema con ello. Voy a hacer, yo hago series de cursos de mitología y el próximo que estoy sacando es uno de mitología panameña. En él voy a hablar del chivato y del cadejo. Es un chivo o un venado o un perro. No hay un solo testimonio. Dependiendo de la zona de Panamá en la que vayas a tomar el testimonio, el chivato puede ser un perro, el chivato puede ser un venado o el chivato puede ser un chivo. O puede ser un perro con olor a chivo. El diablo caminaba en un caballo negro con los ojos rojos. Ajá. Todos los cuentos, se decía que los vales de... Mira, esto es leyendas urbanas actuales, es una recreación de todas las leyendas para estas personas que decían que si todavía estaba en la zona urbana, pues aquí está. Aquí nos cuenta Crisálida que se decía que en los bailes de Sam y Sandra aparecía el diablo como un hombre sumamente guapo y se llevaba a algunas mujeres que se dejaban seducir por su belleza. La Tepesa es una bruja. La Tepesa... hablamos de la Llorona y de la Tepesa el año pasado, en la Feria del Libro del año pasado, y hablaré en el curso de mitología panameña. Ahora mismo la Tepesa se nos escapa del tema. Crecí oyendo todo esto, qué emoción, y no sé si está bien sentir emoción por el diablo. Bueno, aquí me voy a detener, yo sí. Sentir emoción por el diablo, pues no sé si está mal. ¿Por qué? Te voy a contar algo. Pues porque el diablo durante muchos siglos no fue más que un dios. Por ejemplo, el dios Pan, el diablo actual ha tomado muchísimas características del dios Pan, del dios griego y romano, un sátiro con patas de cabra,
con cuernos, que aterrorizaba a los hombres que entraban en los bosques, pues era un dios menor, pero era un dios. La relación del diablo, de nuevo, con Cernunnos, el dios de la fertilidad, el dios de la lujuria, con una relación muy, muy grande con una serpiente, con los cuernos, pues era un dios. Entonces, yo no te voy a decir aquí que está bien que te emocione o no, pero yo no creo que esté mal. Quizás no haces más que seguir una religión muy, muy antigua. Acá en Azuero se habla mucho del árbol de guayaba como el lugar donde duermen las brujas. Sí, también se hace referencia en algunos de los testimonios que se dan, se hace referencia a la planta de la ruda. La planta de la ruda se dice que florece 2 veces al año, el Viernes Santo a las 12 de la noche y la noche de San Juan a las 12 de la noche. Y que en ambas ocasiones, mientras florece la planta de ruda, se puede convocar al diablo. Es decir, hay algunas plantas, el árbol del higuerón, la planta de ruda, que están relacionadas más que otras con el diablo. La planta de la guayaba, yo no la había oído hablar con relación a las brujas. Es la primera relación que tengo, pero igual, si le apetece, por favor, escríbame para contarme bien el cuento. El diablo siempre se asocia a animales con pezuñas, sobre todo, generalmente, sí. Y tiene mucho que ver con el tema de Pan, del dios Pan y de Cernunnos. El dios Cernunnos, hay una representación muy buena del dios celta Cernunnos en el caldero de Gundestrup, que es un caldero de plata que se encontró en Dinamarca, que tiene al dios Cernunnos sentado y se ve que tiene patas de cabra también, y pezuñas. Un perro. El perro también es un animal generalmente asociado con el diablo, pero porque está asociado con la diosa Hécate. La diosa Hécate es la diosa de las brujas, la diosa romana de las brujas, es la diosa de las brujas y de la noche. Es una diosa a la que se la convoca en el cruce de caminos en las noches de luna nueva, y su animal es el perro negro. Es por ahí que encontramos la relación con el diablo. La bibliografía. No se pueden pactar con otro ser espiritual. Pues porque el resto de los seres espirituales te dirán seguramente que te lo ganes. El diablo te facilita la tarea, pero todo cuesta en esta vida. La magia siempre cuesta, eso es lo que cuentan los que la hacen. Vamos a dar la bibliografía porque en breve nos van a cortar y es importante esto. Bueno, pues a ver si se ve claro. Aquí, Luisita Aguilera, Tradiciones y leyendas panameñas. ¿Sí? Bien. También he utilizado 26 leyendas panameñas de Sergio González Ruiz. Tengo también César Samudio, aquí, ahí. 26 leyendas chiricanas. Leyendas chiricanas, sin número. Leyendas chiricanas de César Samudio, ahora. ¿Sí? ¿Lo vemos? Ahí, ahí. Tenemos también a Chanmarín, Faraguay y otros cuentos. Chamarín también utiliza muchas de las historias, mucho de las referencias al folclore panameño, al folclore de la campiña, sobre todo de la campiña veragüense, las encontramos en este libro de Faraguay. Y por último, un libro imperdible para todos aquellos a los que les guste la mitología, que es Mitología Panameña, de Roberto de la Guardia. Es un libro que
yo lo he buscado, he revuelto cielo y tierra, todas las librerías que se me han podido ocurrir. He ido varias veces a la bajada de Sal si puedes, a rebuscar en esas librerías. Este libro yo no lo he conseguido. Lo tienen en la Biblioteca Nacional, se puede conseguir en la Biblioteca Nacional, pero si alguien lo tiene, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Y nos están cortando, así que creo que he contestado todas las preguntas. El autor del último libro se llama César Samudio, Leyendas Chiricanas, César Samudio. Y bueno, pues está ahí en mis redes sociales, Mónica-Miguel Franco en Instagram, Aullido de Loda en Twitter, me pueden localizar y podemos seguir charlando por allá con todo gusto. Nos despedimos. Recuerden que esta noche, por la noche, creo que es a las 7, tenemos también una noche de licor y bohemia con música de Germán Pinzón y con poemas sobre el diablo. ¡Saludos!